Terminamos la serie, vamos a hablar sobre autoridad. Es algo que sabía que necesitaba hablar, pero honestamente no quería hablar sobre la autoridad. Es algo tan controvertido. Lo último que quiero es ser provocativo, no quiero ser inútil. Agregar mi voz y mis 2 centavos no nos va a ayudar mucho en realidad. Sin embargo, cuando escucho cómo la gente habla sobre la autoridad, incluso en la iglesia, no escucho un marco bíblico. No escucho cómo Dios habla sobre la autoridad y es enormemente importante para nosotros entender la autoridad, las implicaciones que tiene para nuestra capacidad de representar a Cristo en su reino, en esta cultura que habitamos temporalmente. Tenemos que hacerlo bien. Así que solo quiero prepararte. Habrá algunas cosas en las que te voy a pedir que pienses. Va a haber cosas que quizá no te gusten. Está bien. Podemos tener una idea sin estar de acuerdo. Pero en lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que cuando Dios nos enseña, tenemos que encontrar una manera de asimilarlo en nuestras vidas. Este es el llamado de Dios a nuestra vida. Así que déjame hacer esto. Si quieres tomar notas, ve a graceway.app. Muchas escrituras ahí, muchos esquemas. No te asustes y no te estreses. Todo está ahí. Así que estuve hablando en Maryland hace un par de semanas y salimos a cenar antes del evento. Y alguien le dice al chico que es el anfitrión, oye, ¿no eres tú un mago? Y el chico dice, sí, lo soy. Y le dijeron, bueno, ¿por qué no te levantas y haces un par de trucos para nosotros? Sabes, la magia es realmente la manipulación de lo visto y de lo que no se ve. Y lo que hacemos es que nos enfocamos tanto en lo que estamos viendo que a la distracción le llamamos magia. Así que en general, pero específicamente en el tema de autoridad, Satanás es un mago. Satanás desvía la atención. Satanás quiere que mires por este lado porque la verdad está de este otro lado. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo funciona la autoridad? Satanás sabe cómo funciona el mundo. Satanás conoce su estructura. Satanás conoce su autoridad. Satanás es parte del mundo invisible que tendemos a pensar que es menos real. Pero ¿qué nos enseña la Biblia sobre la autoridad? En el Salmo 82, en lo que podríamos quizá llamar de manera general una eternidad en el pasado, el salmista nos está hablando acerca de Dios sentado encima de un consejo divino. Dioses con D pequeña, que son sirvientes de Él, que le sirven, que promueven y se aseguran que su voluntad sea realizada. Dios es el Dios altísimo, pero hay otros seres divinos hasta que uno de esos seres se levanta en rebelión. Isaías 14, Ezequiel 28 hablan de una persona. Su nombre es Lucifer. El Nuevo Testamento lo llama Satanás. Y es parte del consejo divino de dioses, pero dice, yo no quiero ser una parte, yo quiero estar en la cima. Yo no quiero servir al Dios Altísimo, yo quiero ser el Dios Altísimo. Y él echó a toda la jerarquía celestial en desorden. Se lleva 1/3 de los ángeles con él y luego aparece nuevamente en Génesis capítulo 3, continuando y expandiendo su rebelión con la nueva familia de Dios, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Él los tienta según al árbol del conocimiento del bien y del mal, y sobreviene una guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Para decirlo de manera simplista, hay una jerarquía celestial, continúa existiendo. Hay una jerarquía infernal, y en medio está este campo de batalla que es esta jerarquía terrenal. Y el cielo pretende traer esa jerarquía terrenal bajo su control y bendición, y el infierno tiene como objetivo robar, matar y destruir a través de la autoridad terrenal. Pero nosotros, aquí en medio, tendemos a centrarnos en la autoridad terrenal exenta de realidades espirituales, jerarquía y autoridad. En este momento nuestro país está envuelto, muy tenso, muy dividido sobre la jerarquía terrenal. Lo llamamos elección presidencial. La gente está perdiendo amigos, la gente está perdiendo familia. ¿Por qué? Porque nos centramos tanto en la autoridad terrenal. A la medida en que aparece Pablo y dice, oye, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra poderes cósmicos de esta oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Tendemos a pensar que las únicas cosas que son reales son las que puedo ver. Y Pablo dice, no. Hay autoridades espirituales bajo las autoridades terrenales. Y si piensas que la autoridad terrenal es todo lo que hay, te vas a equivocar magníficamente. Así que tendemos a mirar lo terrenal y somos producto de nuestro entorno, por lo que en el siglo XVIII los pensadores de la Ilustración europea insistieron en que la persona moderna debe cuestionarse, sospechar y ser cínico de la tradición
la revelación y la autoridad externa. Hicieron que el individuo sea el centro del mundo, tú, el centro de tu mundo, donde sujetas la autoridad externa a la Corte Suprema de tu propia razón e intuición. Tú estás en la cima de tu montón, tú eres tu autoridad moral, tú tienes tu propia verdad. Esto no surgió de la nada, a Oprah no se le ocurrió sola. Había pensadores de la Ilustración que estaban enseñando eso, y predicaban eso, y defendían eso. Vivimos en un país cuyo documento fundamental se llama la Declaración de Independencia. Y aunque fue una declaración en un momento y un lugar en donde hablaban de Gran Bretaña y nosotros estando exentos de su autoridad, se ha vuelto dominante hasta el nivel individual. Ahora se extiende mucho más allá de las implicaciones gubernamentales, hacia la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad. Es decir, la felicidad individual es la principal búsqueda de cada persona, y cualquier cosa que se interponga en su camino debe ser rechazado y ridiculizado, y tú necesitas ser feliz. Tú necesitas decidir cuál es esa felicidad. Tú debes definirlo. Tú puedes llamar a la realidad lo que sea que tú quieras, y debes cambiar la dirección, abandonar comunidades, iglesias, trabajos, familias. Nosotros ya no pensamos en términos de roles básicos de la comunidad. Soy yo y todo lo demás. Por eso hacemos estos cambios. Ya no quiero hacer esto, no importa cómo te afecta a ti, no importa cómo nos afecta a nosotros. Estoy fuera. O estoy dentro. ¿Por qué? Porque todo se trata de mí. Yo declaro mi independencia de cualquier cosa que no me haga feliz. Déjame decirte, te lo digo, cuando hablamos de sabiduría y dinero, les dije que vivir en Estados Unidos, creo que todos en esta sala tenemos alguna teología o creencia corrupta cuando se trata de dinero, solo por la naturaleza de ser americanos. No es una crítica, solo nosotros somos tan dados a adorar el dinero. Es tan difícil no tener ese efecto en quién eres. Creo que es lo mismo al respecto de la autoridad. Creo que muchos cristianos malinterpretan la autoridad bíblica y son más estadounidenses que bíblicos. Y creo que lo que me preocupa es que es imposible entender el liderazgo bíblico si no entiendes la autoridad bíblica. Y necesitamos mejores líderes. Necesitamos líderes en el espacio cívico, mejores líderes en la iglesia, necesitamos mejores líderes en la familia. Te equivocas con la autoridad y te equivocas con el liderazgo. Entonces, ¿qué tiene Dios que decirnos sobre la autoridad? Y obviamente muchas cosas. Puedes asumir que Dios tiene mucho que decir. Puedes asumir que Proverbios tiene mucho que decir sobre la autoridad. Así que lo que trato de hacer es juntarlos en 4 principios para ti. Y entonces vamos a tener una pequeña aplicación y luego estaré en mi asiento. ¿Están felices de estar aquí? Número 1. Toda la autoridad es autoridad delegada. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y Daniel capítulo 4, verso 20, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, su nombre fue Nabucodonosor, sale de su pórtico, mira su reino y dice, mira lo que he hecho. Y Dios dice, tengo que darte una lección. Entonces convierte a Nabucodonosor en un animal de granja. Está afuera, pastando. Está afuera, acicalándose. Está haciendo todas las cosas que un animal hace. Dios dice, vas a comer hierba del campo, te apacentarás como los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Toda la autoridad es autoridad delegada. Proverbios 21, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Todo lo que quiere, lo inclina. Así que déjame ser honesto, esta es una enseñanza difícil para mí. Es difícil para mí entenderla porque hay tantos líderes malos. Porque hay tanta corrupción, porque hay tanta injusticia, que Dios diga, si alguien está en el liderazgo, está ahí porque yo pretendía que lo estuviera. Es difícil entenderlo para mí, así que quiero que hagas una pausa y pienses en esto por un segundo, porque si puedes entender esto, te va a consolar y te va a dar algo de estabilidad. Esta idea habla de la soberanía de Dios, lo que significa que, aunque hay giros y vueltas en la historia como una corriente, en última instancia la dirección de la historia depende de Dios. Está en sus manos. Creemos que la corriente está cambiando, el mundo se está acabando. Dios dice, no, lo tengo.
No, yo lo tengo, soy más grande que esto. No, yo entiendo cómo te afecta esto en tiempo y en lugar. Esto es como un pequeño giro en una corriente, pero estoy sobre toda la creación, estoy sobre toda autoridad y ellos están ahí porque yo los dejo estar ahí. También habla de la poderosa bondad de Dios. Romanos 8 nos habla de Dios trabajando todo para nuestro bien. Tendemos a pensar eso individualmente, pero también es verdad histórica y corporativamente que Dios ya nos dio la línea final. Jesús gana. Dios va a redimir todo. Dios va a hacer todo como Él quiere que sea para su gloria y para nuestro bien. Ahí es a dónde va. Estos giros y vueltas, Dios los va a resolver. ¿Cómo? Hermano, no sé. No sé cómo. A veces se siente como que el mundo se estuviera desmoronando. Por eso es necesario ser cristiano, porque a veces el mundo se está desmoronando. Y necesitas a alguien más grande que tu mundo. ¿En quién va a estar tu vida? Si estás esperando que en esta elección salga el elegido, bebé, por favor. No has estado poniendo atención. Necesitas un Dios que sea más grande que todo esto. Y Dios dice que si hay autoridad, yo la he dado, porque todo el poder es mío. ¿Sí? Entonces, toda la autoridad es delegada y toda la autoridad delegada es limitada. Entonces, en el gobierno, podríamos debatir dónde está la línea, pero el gobierno es limitado en lo que a Dios concierne. Dentro de una familia, la jerarquía y la autoridad es limitada. Por eso Dios dice, esposas, someteos a vuestro propio marido. Ella dijo marido. No, tu propio marido, ¿sí? Esposas, no se sometan a todos los maridos. Esposas, no se sometan a todos los hombres. Eso sería chauvinismo. La autoridad es limitada. Lo mismo ocurre con los padres. Es apropiado que los hijos adultos honren a sus padres, que valoren a sus padres, pero no es apropiado que los padres exijan la obediencia de los hijos adultos o que nosotros juzguemos a los padres por la desobediencia de los hijos adultos. No, su autoridad es limitada. No es omnipresente, no es infinita, no es indefinida. Hay limitaciones a la autoridad delegada. Lo mismo ocurre en la iglesia. Es mi responsabilidad enseñarles la Biblia con autoridad. Por eso no trato de aclarar todo y hacerlo todo limpio y bonito. No, esto es lo que la Biblia dice. Yo no sé qué hacer con eso, tú no sabes qué hacer con ello. Tenemos que ver cómo le hacemos porque estamos bajo autoridad. Tengo que ser valiente al respecto de esto y no convertirlo en nada. No, estamos bajo autoridad, pero es limitada. No puedo decirte dónde debes trabajar, qué casa deberías comprar, qué auto deberías conducir o por cuál candidato deberías votar. No es mi trabajo. Yo no tengo la autoridad en ese espacio. Mi autoridad está bajo la palabra de Dios en el contexto de esta organización. Yo no soy tu jefe, soy tu pastor. Así que toda la autoridad es delegada, toda la autoridad es limitada, pero ninguna autoridad es autónoma. Así que Dios a menudo, de manera confusa, francamente, permite que personas malvadas tomen posiciones de autoridad delegada. Si simplemente miras detrás en la historia, puedes decir, ¿de veras, Dios? Este tipo es un psicópata. ¿Por qué dejarías que este tipo tenga autoridad? Así que Dios llega y Él condena el abuso de esa autoridad con el propósito de explotación o opresión y dice, yo personalmente voy a responsabilizar a cualquiera que abuse el liderazgo. ¿Estás desanimado por eso? Dios dice, confía en mí cuando se presenten delante de mí. Puedes tuitear al respecto, pero tienen que presentarse delante de Dios. Y esto es importante porque las Escrituras dicen que incluso bajo una autoridad injusta, Dios nos llama a obedecer como al Señor, Efesios 6 y Colosenses 3. ¿Por qué? Porque si Dios puso esa autoridad allí, estoy confiando en su soberanía suprema, poder, bondad, autoridad. Estoy confiando en que a pesar de que esta corriente puede estar girando de una manera que no es para mi beneficio, confío en última instancia en que incluso aunque no puedo verlo, Dios sí puede verlo. Déjame decirte, hay poco a nada de disposición bíblica para la desobediencia a la autoridad. En Jeremías 29, Dios envía a Israel, a Babilonia, en el exilio.
Y les dice, cuando llegues ahí, construyan casas, vivan en ellas, planten jardines, coman su producto, tomen esposas y tengan hijos e hijas, tomen esposas para sus hijos, den a sus hijas en matrimonio para que tengan hijos e hijas, multiplícate allí y no disminuyas. Pero busca el bienestar de la ciudad donde te he enviado el exilio y ora al Señor por ella, porque en su paz vosotros tendréis paz. Esa palabra, exilio, suena mucho como un extranjero. Este no es tu hogar, pero eso no significa que puedas rebelarte contra esa autoridad a pesar de que sea pagana y corrupta y malvada, porque yo te puse allí, así que órame a mí para que la bendiga y tú seas bendecido. Muchos cristianos corren por ahí diciendo, soy cristiano, puedo aplastar toda la autoridad. No entiendes la autoridad bíblica. Recuerdo que hace unos años un hombre me dijo, mientras hablaba de las cosas que estaban sucediendo en torno a la pandemia, y yo lo dirigí a Romanos 13 y le dije, creo que somos llamados a someternos a las instituciones gubernamentales. Y él respondió diciendo que él creía que si esa institución gubernamental contradecía la Constitución, no teníamos que obedecer. Entonces yo le dije a él, la primera regla de estudio bíblico es el contexto. Y para que sea cierto para usted, tenía que haber sido cierto para ellos. Y cuando Pablo está hablando de los romanos, a quienes les está diciendo que se sometan, ellos no tenían elecciones. Ellos no los elegían. Su nombre era Nerón. Y Nerón era categóricamente un psicópata. Alimentó a los cristianos a los leones, usó a los cristianos como antorchas en sus jardines mientras hacía fiestas. Era un hombre malo y malvado. Y Pablo dice, hónralo. Pablo dice, hónralo. ¿Cómo se supone que debo hacerlo? Porque puedes honrar que Dios es más grande que Él. Puedes honrar que Dios es más grande que Él. Así que vas a escuchar a la gente que diga que voy a obedecer siempre y cuando no me obligue a desobedecer. ¿Sí? Lo han escuchado antes. Pero Dios nos da este paraguas. Yo los pongo ahí. Es limitado. Son responsables. Cuando te sometes a ellos, te sometes a mí. Entonces, ¿cuál es el punto en el que Dios nos da libertad de desobedecer a las autoridades solo porque no estamos de acuerdo? No estoy diciendo que no hay momentos. Sé que hay momentos en la historia en los que dices, sí, fue correcto y justo que nos rebeláramos y desobedeciéramos a la autoridad, pero esos tiempos son pocos y están lejos entre sí mismos, bíblicamente. Y si estás considerando como si fuera ese momento, yo te advertiría con toda precaución, te advertiría que seas sabio, te advertiría que seas humilde, te advertiría que seas bíblico y no americano. Te advertiría que tomes toda la extensión de la palabra de Dios y que no tire las partes que no te gustan porque estamos en un año electoral. Toda la autoridad es delegada, sin importar quién sea elegido. Número 2. La autoridad está diseñada para protección de bendición y como ejemplo. Segundo Samuel 23, David dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres que gobiernan el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. En el Salmo 72, un rey que juzga justamente, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Proverbios 29, el rey con el juicio afirma la tierra. Primera de Pedro 5, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La autoridad en la Biblia es algo bueno. Y aquí es donde nos confundimos. Porque nosotros no pensamos que es algo bueno. No interactuamos con ello como algo bueno. No pensamos que la autoridad sea algo que yo deba desear y perseguir y someterme a ella. Pensamos en la autoridad como algo que es opresivo, grosero, desagradable, que simplemente tenemos que lidiar porque vivimos en un mundo pecaminoso. No es así como la Biblia habla al respecto. Y yo iría tan lejos como para decir que no existe un escenario para un cristiano en que un cristiano deba alguna vez estar sin autoridad, y si alguna vez te encuentras en un lugar donde no tienes autoridad, necesitas encontrar una. ¿Por qué? Porque la autoridad es de Dios. Porque la autoridad es responsable, porque la autoridad se supone que debe ser una bendición, porque la autoridad se supone que debe proteger, porque la autoridad se supone que debe dar ejemplo. Así que si no tengo autoridad, no tengo bendición, no tengo protección, no tengo ejemplo y no estoy bajo lo que Dios dice que Él usa. Piensa en autoridad como un paraguas. Un paraguas es algo bajo lo que quieres estar cuando llueve. Es algo que te cubre, es algo que te protege.
Y muchos de nosotros salimos del paraguas y decimos, mira, soy libre. No, no eres libre, simplemente estás mojado. Quieres ponerte bajo la autoridad. Y quiero hablar con los hombres particularmente, porque muchos hombres dicen, yo soy mi propio hombre. Y por más tonta que sea esa afirmación, déjame ayudarte a entenderlo. Especialmente si eres esposo, especialmente si eres padre. Dios dice que tienes autoridad en tu hogar, que eres responsable en tu casa delante de Dios. Cuando estoy de pie a un lado de mi hijo, en la gracia de Dios, Dios ha salvado a mi hijo. Dios no va a mirar a Noé y decirle, Noé, ¿por qué haces eso? Él me va a ver a mí y me va a decir, ¿por qué no le enseñaste? Soy responsable. Y déjame decirte, si tú tienes autoridad, será mejor que estés bajo autoridad. ¿Quieres ser un líder? Será mejor que seas un seguidor. ¿Quieres tener autoridad? Será mejor que estés bajo autoridad. Si estás aquí en este momento y tienes autoridad, sin autoridad, ten toda la prisa para encontrar a alguien que pueda decirte no y que tú obedezcas. Encuentra a alguien en el estacionamiento, no importa quién sea tú eres la persona. Me gustan tus zapatos, tú eres mi chico, dime qué hacer. ¿Sí? Es así de importante. Es así de importante. No veas alrededor y veas arriba y sin ver a nadie ahí pienses que todo está bien. Hombres necesitan papás, necesitan hermanos, necesitan hijos. Mujeres necesitan madres, necesitan hermanas y necesitan hijas. Pero somos demasiado autónomos y somos demasiado independientes. Y eso no es en donde llega la bendición de Dios en tu independencia y autonomía. La bendición de Dios viene a través de la autoridad. Número 3. La autoridad concierne, esto es bíblico, primeramente el carácter y segundo lugar a la posición. Proverbios 14. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Mira, no es la política que exalta a la nación. No es la economía que exalta a la nación. No es una fuerza militar masiva la que exalta a la nación. La justicia exalta a la nación. 29.2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. 28.12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Proverbios 8. Hablando la sabiduría, dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes. Y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. El carácter, bíblicamente, es lo que te califica o te descalifica para la posición. No tu educación, no tus antecedentes, ni cuánto dinero has ganado, ni a quién conoces, ni cuánto tiempo llevas en el puesto. El carácter es lo que te califica, porque el carácter produce frutos. No importa lo que digan que van a hacer. Mira su carácter. El carácter produce la visión. El carácter produce decisiones. El carácter produce políticas. Así que no saltes sobre el carácter para llegar a la política. No, la política se hace por el carácter, por la fidelidad, por la rectitud. Y el qué y el cómo importan. Piensa en esto como en una cuadrícula. Puedes hacer lo correcto de la manera incorrecta. Puedes hacer lo incorrecto con la intención correcta. Puedes hacer lo incorrecto de la manera incorrecta. Pero el carácter es buscar, es apuntar hacia hacer lo correcto de la manera correcta, en el momento correcto, por la razón correcta. Mejor tener carácter si vas a tener liderazgo. Carácter primero, todo lo demás segundo, porque del carácter todo lo demás fluye. Todo lo demás fluye. Y luego número 4, la autoridad no es su prioridad. Es responsabilidad, es rendición de cuentas y es servicio. Esta es una idea importante porque el mundo es salvajemente hipócrita en esto. Celebramos y deificamos a las personas que hacen cosas que los hacen famosos, los tratamos como si fueran mejores que nosotros. ¿Por qué? Porque pueden lanzar una pelota a un aro.
porque hicieron una aplicación, porque tienen dinero. Dices, yo no hago eso. Sí, mira. Si Pat Mahomes entrara al restaurante Gates Barbecue esta tarde, ¿ya ven? ¡Ay, Dios mío, ahí está Pat! Amigo, come tu carne, por favor. Respira profundo. Mira, escuchamos como si la gente fuera mejor que nosotros, pero piénsalo, cuando se trata de nuestra persona, solo toma el matrimonio, ¿sí? Digo algo como esto. Amigos, ustedes son los jefes de su hogar. Hombres, ustedes deben amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y damas deben someterse a sus maridos. ¿Estás diciendo que los hombres son mejores que las mujeres? No, estoy diciendo que los hombres tienen diferentes roles que las mujeres. Entonces, ¿por qué si Pat puede lanzar una pelota es mejor que yo? Pero si yo digo que tenemos diferentes roles en la casa, entonces soy sexista. Ayúdenme a entender. Ayúdenme a entender. ¿Por qué soy parte de la masculinidad tóxica cuando les digo, señores, ustedes no tienen la culpa de todo lo que sucede en su casa, pero sí son responsables delante de Dios con todo lo que pasa en sus casas? Ayúdenme a entender. Fallamos en entender la autoridad bíblica. Ahora, desafortunadamente, la iglesia realmente no ha ayudado en esto. Porque decimos, diferentes roles, el mismo valor, pero lo que se siente es los hombres son mejores. Lo que se siente es que hay una infraestructura. Lo que se siente es que la celebridad no es algo malo, pero tenemos pastores famosos. Eso es un oxímoron si alguna vez he oído hablar de uno, un pastor famoso. Estamos trayendo cosas de la cultura y está creando toda esta inequidad en nuestros hogares y en nuestras iglesias y en nuestro entorno. Entonces Jesús dice en Marcos 10, versículo 42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que entre más alto llego, más bajo estoy. No entre más alto llego, soy mejor. No, entre más... Él es primero. Bueno, entonces Él tiene que ser el último. Él es lo máximo, entonces Él tiene que estar mero abajo. Así que, ya sé que seas un líder en tu casa. Acabo de decir, hombres, se supone que ustedes deben ser los líderes de su casa, son la cabeza de su hogar. ¿Qué significa? Significa que eres el mejor servidor de tu casa. En el trabajo, yo quiero ser el director ejecutivo. ¿Quieres ser el siervo? Yo quiero ser el pastor. Entonces quieres ser el más humilde, el más bajo. Porque la autoridad no es su prioridad. Verás, es la manera en que el mundo lo piensa. Pero en el reino, autoridad significa soy el primero en servir, soy el primero en arrepentirme, soy el primero en bendecir, soy el primero, ¿sí? En la iglesia, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La autoridad no es su prioridad, es responsabilidad. La autoridad se refiere al carácter, primero, y posición en segundo lugar. La autoridad está diseñada para bendecir, proteger y dar ejemplo. Y toda la autoridad es autoridad delegada. Muy bien, vamos a hablar prácticamente aquí por un segundo. Primero, si tienes autoridad, y la mayoría de nosotros tenemos de alguna manera o forma, pero si tú tienes autoridad, necesito que recuerdes que tú eres responsable delante de y bajo autoridad superior. Lo sepas o no, lo digan tus estatutos o no, la estructura de gobierno lo diga o no, tú eres responsable por cualquier autoridad que tengas ante la autoridad más alta que te la ha delegado a ti. Y entre más amplia sea tu autoridad, más profunda será la necesidad de carácter. Esto es lo que me asusta. Tenemos esta brecha en la iglesia en este momento. En 2025 el pastor principal promedio será de 60 años de edad. 60 años de edad. Tenemos una generación que está por llegar, que ya sea que no quiere servir a la iglesia o no tiene el carácter para ser una autoridad en la iglesia. Y nos encontramos con esto en muchos lugares diferentes. Le damos autoridad a los influencers porque tienen un teléfono y una cámara de video. Y son famosos y son ricos, pero su carácter
no está desarrollado para que ellos administren la autoridad que les estamos dando. Algunos de ustedes quieren autoridad en este momento y la razón por la que Dios no te la ha dado es porque tu carácter no la puede llevar. Tu carácter no lo puede cargar. Y hasta que tu carácter tenga la capacidad de cargar una autoridad superior que tú crees que mereces, si la obtienes demasiado pronto, vas a romper cosas. Vas a lastimar a la gente. Te vas a quemar, te vas a sentir abrumado. Así que hasta que te den la autoridad que crees que mereces, trabaja en tu carácter de forma anónima. Para que cuando llegue el momento de tener la autoridad que tú crees que mereces, esto es lo que pasa con el carácter, no vas a pensar que la mereces. Pero si Dios considera oportuno dártela, asegúrate de que tu carácter supere tu posición. La otra cosa que diré sobre la autoridad es, administra tu autoridad enseñando honor sobre la autoridad de otras personas. Y yo voy a empezar conmigo mismo, ¿sí? Así que yo, como pastor principal, tengo cierta autoridad en esta casa, lo que significa que nunca deberías oírme a mí hablar mal sobre otras iglesias y otros pastores. No debería hacer eso. Debo honrar su autoridad. No tengo que estar de acuerdo con ellos, pero puedo honrarlos. Hablamos de esto en la crianza de los hijos. Es una locura para mí. El niño llega a la casa y se mete en problemas, es culpa del maestro. Sí conoces a tu hijo, ¿verdad? Al hijo lo detiene la policía, es la culpa de la policía. El hijo no juega, es la culpa del entrenador. Mala decisión en el campo, le gritas al árbitro delante de tu hijo. ¿Por qué? ¿Por un partido de fútbol escolar? Le estás enseñando a tus hijos a deshonrar a la autoridad. No hables mal de los maestros de tus hijos. No hables mal acerca de pastores. No hables mal acerca de los entrenadores. No hables mal acerca de los policías. No hables mal acerca de los candidatos presidenciales. Le estás enseñando a tus hijos algo que va a ir mucho más allá que esta elección y esta temporada. Les estás enseñando que tú eres más grande que la autoridad y les estás mintiendo y los vas a dañar. Porque ellos van a caminar por ahí escuchando una cultura que les dice, tú eres la autoridad más alta. ¿Y cuántos de ustedes saben que eso es una gran receta para que la vida te dé un golpe justo en la cara? Si tienes autoridad, honra la autoridad. Si tienes autoridad, trabaja en tu carácter. Siguiente, necesito que entiendas la estructura de poder al revés del reino. Existe el reino del mundo. ¿Ya sabes cómo funciona el mundo? Más dinero, más riqueza, más notoriedad. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Pero no busques más allá que Jesús. Jesús viene a este mundo, Él es Dios. Y Él choca contra una estructura de poder de la creación terrenal. ¿Cuándo vas a establecer tu reino, Jesús? ¿Cuándo vas a derrocar a Roma, Jesús? ¿Cuándo vas a lanzar tu campaña, Jesús? Y Jesús, de un lugar de la nada, nacido a nadies, solamente un obrero manual que dice, así no es como mi reino funciona. Esa no es la estructura de poder a la que yo estoy tratando de someterme. ¿Cuántos cristianos están tratando de jugar un juego mundano de acuerdo con las estructuras de poder que el mundo diseña y esperando fines espirituales? La Biblia incluso nos dice que las armas de nuestra guerra no son carnales. Es decir, no son esa estructura de poder, no son ese dinero, no son esa plataforma, no son esa red. Eso no es lo que Dios va a usar. 1 Corintios 1, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios dice que Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Necesito que me escuchen, por favor. Esto puede ser lo más importante que voy a decir. Como cristianos, hay mayor poder real en la sumisión y la fe que en la rebelión y la disensión. Hay más poder real para afectar un cambio real usando la tenencia de la estructura de poder del reino de Dios
El uso de estructuras de poder mundanas es, en el mejor de los casos, una pendiente resbaladiza porque la mayoría de las veces Dios no va a usar medios carnales para producir fines espirituales. No va a hacernos confiar en los medios y el poder terrenal. Él quiere que confiemos en cosas que van más allá de lo que podemos ver. Tenemos cristianos corriendo por ahí diciendo, necesito recaudar más dinero, necesito desarrollar un lobby cristiano, necesito desarrollar un candidato cristiano, necesito iniciar un cristiano. ¿Pero qué dice Dios? Si mi gente, que es llamada por mi nombre, iniciara un grupo de cabildeo cristiano, iniciara una cadena de organizaciones sin fines de lucro para recaudar una cantidad insuperable de dinero para que en las próximas elecciones podamos conseguir a nuestro hombre. No, si mi gente que es llamada por mi nombre se humillara. Dices, ¿humillarse? ¿Qué va a hacer eso? Nada en este mundo, pero en el reino de Dios. Verás, yo necesito efectuar un cambio. Voy a tuitear algunas cosas. ¿Ahora se dice voy a X algunas cosas? Voy a hacer Instagram, voy a conectarme, voy a decir lo que tengo que decir. Es lo que Dios va. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Necesito que entiendas cómo funciona Dios en realidad. Y tantos cristianos corriendo por ahí trabajando la manera que el mundo funciona y pidiéndole a Dios que bendiga lo que ellos están haciendo, no va a suceder. Y por último, me encanta esta cita de C.S. Lewis en Mero Cristianismo. Dice que si nos encontramos con un deseo que nada en este mundo pueda satisfacer, la explicación más probable es que fuimos hechos para otro mundo. Déjame ajustarlo para ti. Si nos encontramos a nosotros mismos deseando un líder que no podemos encontrar, si nos encontramos frustrados en todas las elecciones, si nos encontramos no escuchando, como no tenemos a alguien que represente, la explicación más probable es que deberíamos servir a otro rey. Si estás aquí ahora y estás frustrado por lo que está sucediendo en nuestro país, asustado por las elecciones, propenso a la ansiedad y al estrés, observando obsesivamente el ciclo de noticias de 24 horas, déjame decirte, la explicación más probable es que necesitas un mejor candidato, que necesitas un mejor rey, que necesitas servir un mejor reino. Y déjame decirte que no está en la votación tangible, pero su nombre es Jesús. Y Él es el Rey de Reyes, y Él es el Señor de Señores, es el Alfa y la Omega, es el principio y el fin. Y dejemos ya como cristianos cada 4 años de caer por la misma rutina. Tenemos a nuestro hombre, estamos bien. Este no es nuestro hogar, solo estamos pasando por aquí. No usamos los medios y los fines del mundo, el poder, las relaciones, la plataforma, el dinero, el sexo. No andamos con esas cosas porque no somos parte de este reino. Usamos humildad y perdón y oración y parece que no está haciendo mucho de cualquier cosa, pero esto se trata de traer al reino futuro. Cuando el futuro rey, el día de hoy, danos en este día nuestro pan de cada día, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Y sí viene del futuro, pero yo quiero asegurarme de que venga a mi vida el día de hoy, incluso si es el día de las elecciones. ¿Qué es la sabiduría? Con esto terminamos el libro de Proverbios. Aquí está. La sabiduría comienza con un corazón que escucha. La sabiduría comienza con: Dios, necesito que tú hables. Dios, necesito que tú te muevas. Y Dios, si tú lo dices y no lo escucho, necesito que me lo digas otra vez. Dios, quiero seguirte. Y Dios, necesito que me des ojos espirituales para verlo como es en realidad. Mucho marketing, muchas ideas, muchas campañas, mucho ruido. Dios, yo necesito poder ver más allá de lo físico y lo carnal, hacia el mundo espiritual. Dios, necesito ver las autoridades espirituales, no solo las jerarquías terrenales. Y Dios, necesito que me ayudes con mis ojos espirituales, viendo las autoridades espirituales, tener respuestas espirituales. Y esas respuestas espirituales no se parecen a lo que el mundo dice y hace. Se ven como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe. Contra tales cosas no hay ley. Se ve como siendo parte de un reino diferente, con un rey diferente. Suena como lo que nadie más está diciendo porque está vinculado a lo que muchas otras personas no están sirviendo. Necesitamos un mejor rey, necesitamos un mejor candidato, necesitamos un mejor reino y todo está disponible en Jesús. Quiere una relación contigo el día de hoy. Si has estado creyendo en Él durante mucho tiempo, ¿estás siguiéndole? ¿Él está a cargo? ¿Estás cayendo por el ajetreo y el marketing de este mundo, creyendo que esta es la persona o esta es la cosa? No va a funcionar. Solo Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Solo Jesús vale tu amor, tu adoración y tu obediencia. Dios, te amamos el día de hoy. Y Dios, quiero terminar haciendo lo que tú me dices que haga, que es orar por aquellos con autoridad sobre mí. Señor, pido que tu reino venga y que se haga tu voluntad. Y sé, Señor, que has puesto a las personas en autoridad sobre mí, así que oro por ellos el día de hoy. Pido por el presidente Biden. Te pido por el candidato Trump, te pido por la candidata Harris. Te pido por el Congreso en ambos lados del pasillo. Te pido por los gobernadores, por los alcaldes, por los miembros del Consejo de la Ciudad. Te pido por los superintendentes y directores. Te pido por los oficiales de policía y los bomberos. Te pido por los militares, hombres y mujeres que sirven y protegen este país. Señor, te pido por los propietarios de los negocios. Te pido por los papás y mamás. Te pido por cualquier persona que tenga, ejerce, posea una autoridad delegada. Y oro por lo que tú me dices que pida. Que ellos vivan vidas piadosas y pacíficas. Te pido, Señor, que ellos sean una bendición a aquellos que están dirigiendo, protegiendo a los que dirigen, un ejemplo para los que dirigen. No mejor que, sino responsables por, sirviendo, mostrando el amor de Jesús, el fruto del Espíritu, parte de un reino diferente, con un rey diferente, que no quiere matar, hurtar y destruir, sino que nos ofrece vida y vida que es abundante, que te traiga a ti gloria y que nos traiga a nosotros bien. Señor, te pido por nuestro país en este momento, todas las cosas que están pasando, te pido por las cosas que están pasando en el mundo, las cosas que vemos en las noticias, que nos dan miedo, nos hacen sentir ansiosos, nos hacen sentir pequeños. Señor, te buscamos a ti. Mientras las cosas giran y voltean, Señor, te buscamos a ti, que estás sobre la creación y sobre el tiempo. Te buscamos a ti, te pedimos que regreses pronto y redimas todas las cosas. Pero hasta entonces, Señor, déjanos traer tu reino futuro hacia el presente, bajo tu autoridad, para tu gloria y para nuestro gozo. Te agradecemos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén.